Los hechos han demostrado que se hubiera podido cumplir el objetivo de déficit sin necesidad de haber tenido estas tasas, pues lo que decimos es repóngase la situación al estado original para que los ciudadanos y ciudadanas puedan recuperar parte de la capacidad de consumo, pero sobre todo para que no se sigan produciendo los cortes del agua en muchos hogares. Porque el que no haya agua en un hogar en el año 2013 es un verdadero drama, no por lo que se representa, un país desarrollado en el que va a haber muchas casas que no van a poder tener agua porque no la van a poder pagar, sino porque además es un problema sanitario de primera magnitud. Es un problema sanitario de primera magnitud, a no ser que piensen que aquellas familias a las que se les corta el agua, pues pueden comprar agua mineral en el supermercado. O sea, se les corta el agua porque no tienen dinero para poderla pagar, ¿cómo van a poder comprar el agua mineral que vale bastante más en el supermercado, ¿no? Por esa razón es por lo que yo creo que el Gobierno, si de verdad está en lo que debería estar, porque yo comprendo que se viva más feliz en otro mundo, pero tiene que estar en este, que es el que tiene que gobernar. Y en este mundo hay verdaderas necesidades dramáticas en estos momentos. Y basta darse un paseo. Ya digo, si quiere yo les indico los barrios donde en estos momentos hay mucha gente que tienen que elegir entre pagar el agua o comer. Y luego pues nos vamos a hacer los movimientos 1, 2 o 3. Pero primero habrá que estar a lo que estamos, que la gente no lo puede pagar.